Bueno, hoy nos metemos de lleno con una de las novelas históricas que más ruido ha estado haciendo últimamente, Los Tres Mundos de Santiago Posteguillo. Ojo, que no es cualquier cosa, es nada menos que el cierre épico de su trilogía del ascenso, toda ella centrada en una figura que básicamente cambió el curso de la civilización occidental, Julio César. El propio lema del libro ya te pone los pelos de punta, ¿verdad? Lo dice todo y nos mete en situación de golpe. Un hombre, Julio César. Tres mundos, Roma, la Galia, Egipto. Y la promesa de que la ambición y el sacrificio van a alcanzar una escala monumental. Es que es el pistoletazo de salida perfecto para lo que viene. Venga, vamos a sumergirnos en la historia. La novela nos planta en el año 58 a.C. Y en ese momento, que es un momento clave, tres civilizaciones súper distintas, sin tener ni idea, empiezan un camino que las va a llevar a chocar de frente. ¿Y el motor de todo esto? Pues la ambición de una única persona. A ver, para que entendamos bien la escala de lo que tenemos entre manos hay que ponerlo en contexto. La trilogía ha ido creciendo, ha ido evolucionando. Empezamos con Roma soy yo, que era casi un thriller judicial, con los inicios de César como abogado. Luego vino Maldita Roma y ahí ya nos metimos de cabeza en las intrigas políticas, en las alianzas. Y ahora con Los Tres Mundos, todo estalla. El tono es puramente épico, militar, es sin duda la culminación. Empecemos por el primer mundo. ¿Cómo no? Roma. El corazón de la República es, para que nos entendamos, un nido de víboras. Y claro, César tiene que moverse por esas aguas pantanosas, incluso estando a cientos de kilómetros de distancia. Aquí es donde Posteguillo teje una red de poder que es una maravilla. Por un lado está el famoso primer triunvirato, esa alianza tan delicada con el millonario Craso y el gran general Pompeyo. Pero por otro, tiene en contra a senadores de peso, gente como el implacable Catón o el brillante Cicerón. La novela nos mete de lleno en esa lucha de poder, una lucha casi fratricida que va a decidir el futuro de Roma. Pero claro, mientras en Roma se cuecen las conspiraciones, la acción de verdad se traslada al segundo mundo, la Galia. Para César, este es el escenario del todo o nada, o su tumba o su mayor victoria. Aquí la narración alcanza una escala, épica de verdad. La conquista de las Galias es un desafío brutal, y Posteguillo nos cuenta las batallas con una crudeza y una precisión que te meten de lleno en el barro. Pero quizá lo más interesante es cómo introduce a un joven Vercingetorix, que se da cuenta de algo fundamental. Para poder vencer a Roma, primero tienes que entenderla. Y cuando parece que la historia ya no puede ser más grande, va el autor y nos lleva al tercer mundo, Egipto. Y aquí viene lo bueno, porque no nos presenta a la reina que todo el mundo conoce, no, nos enseña cómo nace la leyenda. Esta es una de las genialidades de la novela, en mi opinión. Nos encontramos con una Cleopatra jovencísima, que viaja exiliada con su padre, el faraón Ptolomeo XII. Vemos a través de sus ojos la crisis de un reino milenario, y somos testigos de cómo esa experiencia tan dura va forjando la astucia y esa inteligencia política que la convertirían en un ícono inmortal. Vale, hasta ahora hemos visto el qué de la historia. Pero la gran pregunta, claro, es el cómo. O sea, ¿cuál es la fórmula secreta de Posteguillo para que la historia se convierta en una experiencia tan absorbente? Exacto, esa es la clave de todo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo consigue que unos hechos que pasaron hace más de 2000 años se lean con la tensión de un thriller, que se sientan urgentes, vitales, como si estuvieran pasando ahora mismo? Pues la respuesta está en una mezcla muy particular de ingredientes. Primero, un rigor histórico que es impecable, pero a eso le inyecta un ritmo trepidante, un ritmo de thriller. Además, los personajes evolucionan muchísimo. Vemos a un César que ya no es solo un general, es un líder maduro que se enfrenta a dilemas morales. Y por si fuera poco, les da un peso enorme a las mujeres poderosas, como Cleopatra o Aurelia, la madre de César. Y todo esto lo envuelve en una narración muy cinematográfica, con capítulos cortos que te obligan a leer uno más. Y no es solo una opinión, la crítica lo avala. Esta cita de El País lo clava. Lo resume a la perfección. Batallas emocionantes, intrigas políticas y, muy importante, sentimiento. Porque esta es historia que se vive, no solo se lee. Muy bien, pues llegamos al momento del veredicto. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón es, ¿para quién es este viaje tan épico? 1040. Sí, 1040 páginas, no es un error. Es un dato que, habla por sí solo, ¿no? Hay que ser claros. Estamos hablando de una lectura que pide tiempo, que pide dedicación. Es un compromiso, un auténtico pacto con la historia. Hay que decir que quienes ya hayan leído a Posteguillo se encontrarán con una fórmula que les sonará, un estilo muy reconocible. Pero lo más curioso es que esa fórmula sigue funcionando como un reloj. Logra que la historia antigua se sienta increíblemente cercana, urgente, necesaria.
Así que el veredicto está bastante claro. Los Tres Mundos es una lectura casi obligatoria para cualquier persona a la que le apasione la historia. Es, muy posiblemente, la forma más emocionante de llegar a entender cómo se forjó el hombre que cambió el mundo para siempre. Y con esto cerramos, dejando esa pregunta en el aire. La misma pregunta que resuena en cada página de la novela. ¿Cómo se forja una figura que cambia el mundo en esa mezcla brutal de guerra, política y una ambición que no conoce límites? La respuesta, o al menos la increíble versión de Posteguillo, está aquí dentro.